días. Damos la honra y la gloria a Dios por este día maravilloso. Continuamos con la lectura bíblica de hoy. Qué bendición poder estar acá todos nosotros. Damos la honra y la gloria a nuestro Señor Jesucristo por todas las cosas que están pasando. Damos la honra y la gloria a Dios porque cada día están pasando cosas más maravillosas, cada día Dios está haciendo cosas más grandes. Estamos muy contentos, vuelvo y les digo, porque el Señor es misericordioso, el Señor es justo, el Señor hace todas las cosas posibles. Vamos a orar y vamos a hablar de ciertas cositas hoy antes de empezar nuestra lectura. Amado Dios y Padre Santo, Padre de la gloria, Padre celestial y Padre del cielo, Señor, te damos la honra y la gloria a ti, porque solo tú eres santo, solo tú haces las cosas maravillosas, oh amado Jesús. Amado Señor y Padre del cielo, eres tú grande en gloria, eres tú grande en bondad, grande en misericordia y en amor. Te amamos, glorificamos tu nombre y te exaltamos, mi Rey, porque solo tú haces las cosas posibles. Gracias por este tiempo maravilloso, Señor, porque tú, Señor, te mueves de una manera sobrenatural en nuestras vidas. Tú, Señor, haces que todo se haga, Padre, posible, conforme a la voluntad de tu piel. Te amo, Señor, te adoro, te bendigo. Doy la honra y la gloria a ti, Señor. Te doy las gracias por este día hermoso, Señor. Y Padre, bendecimos este lugar, bendecimos este momento. Bendecimos todo lo que está pasando alrededor. En Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Tremendo, yo estoy aterrado. Estos días han sido de gran bendición. Han sido tiempos de grandes cosas. Y ha sido un tiempo bien especial donde pues todos, yo creo que todos hemos pasado por luchas, hemos pasado por el fuego, ¿sí? Como lo que hablamos en el discipulado el miércoles pasado, y pasar por el fuego no es fácil. Sin embargo, lo más bonito de pasar por el fuego es hacer lo que hicieron Sadrach, Medrach y Abednego, los amigos de Daniel, ¿no? Que no les importó, no se arrodillaron, no renunciaron a su convicción, y Dios los sacó en victoria. Dice la palabra que que Nabucodonosor dijo, y hay un hijo como de Dios, pero ese Dios lo muestra como de pequeña, ¿no? Pero realmente era el Hijo de Dios, era Jesús ahí con ellos. Y no importa por lo que tú estés pasando, no interesa por lo que tú estés pasando, sigue firme, sigue en la convicción que tienes, sigue perseverando, porque al final el Señor no es sordo. Ayer escribía yo y el apóstol John Carrillo me escribía: Dios no es sordo, y es verdad, Dios no es sordo, Dios tiene siempre lo mejor, y Él quiere que en nuestras vidas siempre haya lo mejor. La palabra dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, y a veces nosotros decimos, bueno, que se haga la voluntad de Dios, y la palabra dice textualmente que la voluntad del Señor es buena, agradable y perfecta. Entonces, Él quiere lo mejor para nosotros. A veces nos condenamos o a veces nos condenan. En las iglesias a veces pasa eso, que es que usted cometió este error, usted hizo esto, y usted tiene que entrar en tiempo de restauración, y bueno, en fin, y entonces la vida le va a cobrar y las consecuencias. No, Dios simplemente a quien ama disciplina, dice la palabra en Hebreos. El Señor a quien ama disciplina. Que padre no disciplina a sus hijos. Y yo ayer hablaba, y todas estas semanas he hablado, volvámonos como niños, ¿sí? Los niños saben que su papá siempre les va a dar, siempre, siempre, siempre. Los que somos papás sabemos que es así, que siempre a nuestros hijos queremos darle lo mejor,
que ellos van a estudiar y nosotros vamos a pagar su matrícula, vamos a pagar su pensión, vamos a pagar su manutención, que ellos siempre llegarán y habrá comida en la casa. Y así debemos ser nosotros. Nosotros debemos volvernos como niños porque dice la palabra que nuestro Padre que está en el cielo sabe que tenemos necesidad, ¿sí? Y nuestros hijos nos piden. Nuestros hijos, parece que fuéramos un cajero automático, ¿no? Entonces, mi hija cuando estaba muy pequeña decía, quiero esto, y nosotros, no, mira, mamá, no tenemos plata, mira, ahí está el cajero. Le decía a mi hija, a mi esposa, ahí está el cajero, mira, ellos saben que uno saca plata. Y dice la palabra, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca halla y el que llama se le abre, dice el Señor. Entonces, tremendo, pidámosle al Señor. El Señor siempre tiene lo mejor y si somos hijos del Rey, pues Él tiene lo mejor para nosotros. Sin embargo, debemos andar en integridad. Ayer me gustó mucho lo que decía en Efesios 5:3, que nosotros no debemos entrar en inmoralidad, ni siquiera pensarlo, ni siquiera los chistes, esos chistes de doble sentido, y eso nos lleva a cosas tremendas. Y hoy quiero compartirles Primera de Tesalonicenses, perdón, estoy como medio dormido todavía. A ver, Primera de Tesalonicenses, se me perdió Tesalonicenses, lo tenía y ahora está acá está. Vamos al capítulo 4. Estos son versículos de reflexión. Bendito Dios. Amén. Dice la palabra, Dios quiere que ustedes sean cada vez más puros, que se mantengan alejados de la inmoralidad sexual y que cada uno aprenda a controlar su cuerpo, es decir, que usen su cuerpo de una manera que lleve a la pureza y honre a Dios. No se dejen llevar por las pasiones del cuerpo, como hacen los que no conocen a Dios. Ninguno debe hacerle daño a su hermano, ni engañarlo de esa manera. Si el Señor castiga a todos los que cometen esos pecados, como ya les hemos advertido antes. Dios nos ha llamado para ser puros, para que vivamos, no para que vivamos en pecado. El que niegue a obedecer esto no está negándose a obedecer a los hombres, sino a Dios, quien les da su Espíritu Santo. Tremendo, tremendo. Quiero leerla en la Reina Valera. Me encanta esta Biblia de mi esposa, que la tiene bien. Ella es bien juiciosita y raya la Biblia, y es algo que debemos hacer nosotros. Aquellas personas que estudian la palabra, que les gusta estudiar la palabra, rayen sus Biblias, no les dé miedo. Miren, es una Biblia, es la Biblia de mi esposa, y qué bendición. Ni siquiera las mías están así. Capítulo 4, verso 2. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os he dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha al hombre, sino a Dios, quien también nos dio su Espíritu Santo. Tremendo. El Señor dice acá que hagamos su voluntad,
¿sí? Pues, perdón, pues la voluntad de Dios para nosotros, la voluntad de Dios para nosotros es nuestra santificación. Ayer hablábamos que en Efesios 5:3 dice que Dios, nosotros somos pueblo santo, pueblo escogido, y aquí habla de la santificación de Dios hacia nosotros, ¿sí? Y dice que nos apartemos de toda cosa inmunda, de toda fornicación. Esta semana fue chévere porque hemos hablado de este tema sexual, hombres, mujeres, y tremendo. Esto va para los hombres, pero también hoy en día para las mujeres, porque el mundo se ha vuelto pervertido en ambos sentidos. O sea, y aunque antes también era así, porque siempre ha sido así, ha sido tanto hombres como mujeres, tal vez el machismo, tal vez llevaba a ser todo más tapado, ¿no? Todo más a la escondida, ¿sí? Pero hoy en día ya la liberación y las vainas han llevado que el hombre, que la mujer sea igual al hombre en muchas cosas y bueno, en fin. Pero me gusta esta parte del verso 4 que dice cada uno de nosotros, de vosotros, sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Nosotros no tenemos que andar buscando viejas por ningún lado. Si tú te enamoraste de tu esposa, fue porque fuiste novio de ella. Y si ustedes fueron novios, es porque se gustaron. Algo te gustó de tu esposo, algo te gustó de tu novia, de tu esposa en ese momento. En ese momento algo te gustó, ¿sí? Y tal vez muchos de nosotros, antes de conocer a Dios, tuvimos relaciones sexuales o tuvimos un encuentro con nuestra compañera, la que hoy en día es nuestra esposa, sexual, ¿sí? Y algo nos gustó. Y para llegar a ese punto fue porque algo nos gustó. Hubo algo, una química entre esa persona y yo, ¿sí? Para poder estar con ella. Y yo me acuerdo que cuando éramos novios con mi esposa, yo la cortejaba y le llevaba rositas y le llevaba cosas y que el chocolate y que íbamos a cine y nosotros fuimos cineastas impresionantes y todas esas cosas. Pero algo me gustó de ella. Y hoy en día yo pienso que todo lo que yo cometí de adulterio y todo esto fue una estupidez porque lo mismo hace uno con otras mujeres, ¿sí? Pero yo le digo a la gente hoy en día, si tú tienes tu esposa, tu esposo, es porque algo te gustó de él en ese momento y sigue viviendo ese momento como si fuera el primer día que la viste. Siempre. Y aquí dice, vuelve a tu esposa, tremendo, colócala en santidad y honor. Nosotros debemos colocar a nuestra esposa en santidad y debemos darle honra a ella y honor, que ella, que tú la lleves tanto y la ames tanto que ella se sienta honrada por ti, que se sienta bien, que lo mismo que siempre he dicho, eh, 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 tú tienes que ser íntegro. Si tú eres íntegro contigo mismo, eres íntegro con los demás. Y tu esposa debe ser una mujer íntegra y debes amarla y debes respetarla y debes estar con ella siempre y debes escucharla. Nosotros los latinos sobre todo, no sé otras culturas, pero sí sé que nosotros los latinos, nosotros los colombianos, peruanos, mexicanos, bueno, en fin, somos súper machistas, ¿sí? Y nosotros no escuchamos a nuestra esposa, nosotros no le decimos, oye, qué bonita saliste del salón de belleza, ¿sí? Cuando, cuando tú estabas en el mundo y conociste a tu novia, conociste a tu esposa y tuviste tu relación o lo que haya sido, tú también la conociste en pijama, tú también la viste ojerosa. Y en esa época, ay, tan bonita que estabas. Ahora tú estás con Dios y tú amas al Señor. Y si tú amas al Señor, amas a tu esposa. Y si tú la ves todos los días una palabra de agrado, decirle que la amas, decirle, colocarla en santificación también.
Porque el mundo es perverso, el mundo es pervertido y tú podrás ser cristiano y te podrás meter en la iglesia. Y he visto pastores, porque lo hemos visto a lo largo de este tiempo, nos han contado, hemos visto testimonios y cosas, se vuelve tan rutinaria la cuestión del cristianismo, que se vuelve aleluya hermano, y hermano aleluya, y amén hermano, y chévere, y todo el día en la iglesia, y todo el día haciendo, y sí, hay que darle la honra y la gloria a Dios, pero también, mire lo que nos dice, hay que santificar a nuestra esposa, hay que darle honor, hay que colocarla en honor y santificación, dice la palabra. Y entonces cuando tú la amas, cuando tú le dedicas tiempo a tus hijos, cuando tú le dedicas tiempo a tu esposa, cuando tú le das amor a ellos, tu esposa no va a contemplar el pecado. Y tú tampoco vas a contemplar ese pecado. Por eso dice el Espíritu Santo. Dios nos da ese Espíritu, el que nos da convicción de pecado. Entonces, si tú ves a tu esposa linda, cómprale un buen vestido, cómprale unos buenos zapatos, haz que ella se arregle para ti, que se vista para ti. Dejen los celos. Los celos está entre la naturaleza pecaminosa, entre las cosas de la carne, dice la palabra en Gálatas. Celos, contiendas, iras. Si tú eres un hombre de Dios, estás convencido de que tu esposa es bonita para ti y ella está convencida de que tú eres para ella. Seas feo, seas bonito, como quieras llamarlo. Los hombres debemos arreglarnos, debemos andar bien presentados, debemos oler bien, pero para nuestra esposa. ¿Sí? Para nuestra esposa. Entonces, apartémonos del mal. Apartémonos que hay mujeres bonitas, sí, hay mujeres bonitas y démoslas allá, pero su esposa es la bonita. Y el esposo de una es el que está bien. Es así de sencillo. Y es palabra del Señor. Esto es la palabra de Dios. ¿Y para qué? Para vivir en santificación. La primera parte dice la voluntad de Dios es nuestra santificación, que os apartéis de la fornicación. Ayer veíamos que ninguno que entre en inmoralidad entrará en el reino con Cristo y con Dios. Así de sencillo. Y dice la palabra, o sea, es increíble, y me alargo un poquitico, y ahorita vamos a leer, y sé que vamos a tomarnos los mismos 45 minutos de siempre, pero es real. Quiero que entremos hoy en eso de que es nuestra esposita, de que ella es la que nos debe llenar. Y debemos amarla, honrarla, debemos escucharla. No hay cosa más tremenda que escuchar a su esposa. Tenga o no tenga razón. Vuelvo y digo, ellas tienen una cuestión, ellas cogen las cosas muy rápido. Y cuando te hablen, escucha, ¿sí? Bueno, hay cosas, por ejemplo, en este tiempo, hemos discutido con mi esposa de cierta manera, y es que yo tengo una fe impresionante en las cosas que van a suceder, ¿sí? Sin embargo, yo la escucho. Yo digo, ella tiene razón en muchas cosas, y a veces me regañan cosas, y yo trato de, wow, me da mal genio o lo que sea, pero sí tiene razón, ¿sí? Recoge tu ropa, ayúdale a arreglar. Aprende a cocinar, no hay cosa más chévere que hacerle una buena cena a la esposa o hacer una buena cena para la casa, para tus hijos. Aprende, nosotros los hombres latinos somos muy machistas y sírvame, ni tráigame, ni hágame, y no, ponte la bata y ponte a limpiar también. Eso no te quita nada y no te deja de ser hombre, no dejas de ser hombre por eso. Y ama a tu esposa, santifícala, ¿sí? Apartémonos de la concupiscencia, ¿sí? No engañemos a los demás, no engañemos a nadie. Y dice el Señor, así que el que desecha esto, no desecha al hombre, sino a Dios, que también dio su Espíritu Santo. ¿Cuántos de nosotros tenemos amigos que empiezan, ay hermano, una polita, una cervecita, eso hagámosle, sí, una chelita, una pola, una cerveza, un traguito, y eso que se va a dejar dominar de su mujer? Yo lo hacía, yo lo hice en su momento, y tremendo, y nosotros no debemos agradar a los hombres.
No debemos agradar a los amigos. Los amigos no existen. Amigo Jesús, amigo nuestro Dios, ¿sí? Ni siquiera la iglesia. Somos hermanos en Cristo. Pero los amigos no existen. O sea, sí existen. Puede uno ser amigo de la gente. Pero por favor, esos amigos de trago, esos amigos no son amigos, esos amigos que lo invitan a uno y que nosotros vamos a la iglesia juiciosos los domingos, pero que el viernes nos echamos una polita porque es que es mi amigo y que chévere una polita y bueno, mi amiguita y venga que mi amiguita y tal, y mis hijos allá esperándome, mis hijos esperando a la mamá, a los niños y tremendo y que la polita, y que la vulgaridad, y que la grosería, y que no seamos santificados delante de Dios y el Señor va a hacer cosas grandes. Amén. Vamos al capítulo 16, vamos a leer hasta el 19. Vamos a leer de corrido y hacemos un medio paréntesis y continuamos con la reflexión. Job, capítulo 16. Entonces Job respondió: todo eso ya lo he dicho antes. Vaya consuelo el que he recibido de ustedes. ¿A qué vienen tantas palabras sin provecho alguno? ¿Qué clase de consuelo me ofrecen? Es cierto que yo también hablaría como ustedes lo hacen, y si ustedes estuvieran en mi lugar, contra ustedes sería brillante al debatir, pero al menos les tendría compasión. Les diría algo que los animaría. Con simpatía les daría esperanza. Hablo y no se aleja el dolor. Pero si me callo, ¿de qué me libraría? Ahora él me tiene postrado. ¿Fuiste tú quien destruyó a todos los que me rodeaban? Has hecho que me acabe y debilite. La gente piensa que estoy así porque soy culpable. Él está furioso conmigo y me hace pedazos. Me odia y rechina los dientes contra mí. Mi adversario me advierte, me tiene entre ojos. Ellos abren la boca para reírse de mí. Me corrigen a cachetadas y me apretujan. Dios me entrega en las garras de gente mala y me arroja para que caiga directamente en manos de los perversos. Yo estaba bien, pero de repente Dios me destruyó. Me agarró por el cuello y me rompió en 1000 pedazos. Me hizo su blanco. Los arqueros de Dios me rodean. Él dispara sus flechas contra mis riñones, sin compasión, y riega mi bilis sobre la tierra. Destruye todas mis defensas y corre hacia mí como un soldado en batalla. He cosido un costal sobre mi piel y he hundido la cabeza en el polvo. Mi cara está roja de tanto llorar. Tengo ojeras negras, y profundas. Aunque nunca ejercí violencia contra nadie y mi oración es sincera. Tierra, no cubras mi sangre, ni albergues mi queja. Incluso ahora mi testigo está en el cielo. En las alturas hay quien me defienda. Mis amigos se burlan de mí y mis ojos llenos de lágrimas buscan a mi Dios, a Dios. Pero él defenderá ante Dios a un ser humano. Pero lo haría alguien por su amigo, porque dentro de poco me iré y tomaré el camino sin retorno. Capítulo 17. Mi espíritu está destrozado, mi vida se acaba, la tumba me espera. Ciertamente todos se burlan de mí y observo sus acciones desleales. Te ruego que seas mi garante. ¿Quién más podría respaldarme? Tú has cerrado su mente para que no entiendan. Por eso no los pongas en alta estima. El que traiciona a sus amigos por recompensa verá sufrir a sus hijos. El que ha convertido en un refrán para pueblos, y todos me escupen a la cara. Mis ojos están hinchados de tanto llorar. Todo mi cuerpo parece una sombra. La gente buena sufre al ver mi condición. El inocente se indigna ante el perverso. El íntegro mantiene su recto vivir, y el libre de culpa se fortalece. Pero todos ustedes vuelvan a atacarme.
que yo no encontraré ni un solo sabio entre ustedes. Mi corazón está hecho pedazos, mi vida desapareció. Fracasaron mis planes y esperanzas. Ellos llaman noche al día y luz a la oscuridad. Si deseo hacer del lugar de los muertos mi casa, si siento mi cama en la oscuridad, si le digo al sepulcro, tú eres mi papá, y al gusano, tú mi mamá o mi hermana, entonces, ¿dónde estará mi esperanza? ¿Quién podrá verla? Se irá de las puertas, se irá a las puertas del lugar de los muertos, barajaremos juntos al polvo. 18. Pero entonces respondió Bilad de Asuab: ¿hasta cuándo vas a seguir hablando así? Piensa primero y luego lo hablaremos, porque se nos trata como a bestias. ¿Es que nos crees estúpidos? ¿Eres tú quien hace daño con tu enojo? ¿Es que hay que evacuar la tierra para que te quedes solo, a ti? ¿Se tendrá que mover una montaña de su lugar? Es cierto que la luz del malo se apagará y su llama no brillará más. La luz de la carpa donde habite se oscurecerá y su lámpara se apagará. Sus pasos dejarán de ser fuertes y rápidos, sus propios planes acabarán con él, porque sus pies pisarán una trampa, caerá en ella y quedará atrapado. La trampa lo agarrará por los pies y se le anudará alrededor del tobillo. El lazo que lo atrapa está oculto en el suelo, esperándolo por el camino. Los desastres lo aterrorizarán por todos lados y lo acecharán a cada paso. Su fuerza desaparecerá y la calamidad está lista al lado suyo para hacerlo tropezar. Su piel se consume por la enfermedad. El hijo mayor de la muerte roe su cuerpo por partes. Será alejado de la seguridad de la carpa donde habita y obligado a marchar al encuentro del rey de los terrores. Vivirá en su carpa como si no le perteneciera. Se esparce azufre sobre su choza y secarán sus raíces y sus ramas morirán. Todo recuerdo de él se borrará de la tierra. Nadie hará mención de él en las calles donde vivió. Será expulsado de la luz y arrojado a las tinieblas. Lo sacarán de este mundo. No tendrá hijos, ni habrá descendientes de él en su nación, en ningún lugar donde haya vivido. Quedará algún sobreviviente de su familia. Los de Occidente tendrán temor al ver lo que sucedió. Los de Oriente se llenarán de terror. Ciertamente, en eso va a terminar el hogar del perverso. Y eso le sucederá al que desconoce a Dios. Entonces Job respondió, capítulo 19, ¿hasta cuándo seguirán causándome dolor y destruyéndome con sus palabras? Ya me han insultado 10 veces. ¿No les da vergüenza? Me hacen daño. Aunque fuera cierto que me he extraviado, yo soy quien recibiría el castigo. Si en verdad piensan que ustedes son mejores que yo y usan mi desgracia como prueba contra mí, entonces sepan ustedes que fue Dios quien me causó mal. Él fue quien tendió su red para atraparme. Yo grito, auxilio, me agreden, pero nadie me responde. No hay justicia. Dios ha bloqueado mi camino para que no pueda pasar. Él ha cubierto mi camino de oscuridad. Me ha quitado todo el honor y la corona de mi cabeza. Me arrastra por todas partes. Estoy acabado. Él me arranca la esperanza como un árbol que es arrancado de raíz. Ha desatado toda su ira contra mí. Me ha tratado como si fuera uno de sus enemigos. Su ejército avanza todo junto y me bloquea el paso. Sus tropas acampan alrededor de mi carpa. Él ha alejado de mí a mis hermanos y soy un completo extraño para mis mejores amigos. Mis familias se han ido y mis amistades me han olvidado. Los visitantes que llegan a mi casa y las siervas me tratan como un extraño. Llamo a mi siervo, pero no me responde.
Aunque le implore ayuda, él no me responde. Mi esposa detesta mi aliento, le causo expulsión de mis le causo repulsión a mis propios hermanos. Hasta los muchachos me odian. Me acerco y hablan mal de mí. Mis mejores amigos me rechazan. La gente que yo amaba se ha puesto en mi contra. La piel se me pega a los huesos. A duras penas estoy vivo. Tengan compasión de mí, amigos míos. Tengan compasión de mí, porque Dios me ha destruido. ¿Porque hacen lo mismo y me persiguen? ¿No se cansan de hacerme daño? ¿Cómo me gustaría que se escribieran mis palabras? ¿Cómo me gustaría que se escribieran en un libro? ¿Cómo me gustaría que se escribieran con cincel y punzón en la roca? Pero yo conozco a mi defensor. Él vive y al final saldrá victorioso sobre los que son polvo. Incluso después de que se haya pelado toda mi piel, en carne viva veré a Dios. Quiero ver a Dios por mí mismo, verlo con mis propios ojos y no con los ojos de alguien más, aun cuando se me hayan agotado las fuerzas, cuando ustedes digan, ¿de qué manera lo perseguiremos, y que la raíz del problema está en mí? Témanle a la espada, porque la ira es un pecado digno de ser castigado. Así entonces ustedes podrán comprobar que hay un juicio. Amén. Tremendo. Tremendo ver cómo los amigos siguen juzgándolo. Vuelvo y te digo y vuelvo y repito, somos personas, somos seres humanos, estamos buscando la santificación de Dios, estamos buscando una vida agradable con el Señor. Ahorita hablaba de inmoralidad sexual, he hablado de robos, he hablado de homicidios, y no solamente de pistolas, sino también el que no ame a su hermano, alguno que lo haya agredido, que no haya usted perdonado, en fin, todas esas cosas. Pero Dios nos perdona, y es tremendo. Y cuando tú estás mal, la gente viene y te acusa y te juzga y te sigue juzgando. Y es tremendo ver cómo el Señor no juzga a las personas. Y este hombre, a pesar de que estaba tremendo, les dice a sus amigos, váyanse. Y así nos pasa a nosotros. Cuando tú estás mal, me pasaba en el mundo. En el mundo tú no tienes dinero o no tienes cosas, y tus amigos no te sirven de nada. Uno que otro te ayuda. Aún estando ahora en la iglesia, hay gente que no te ayuda y no te sirve. Y mejor, porque tú aprendes a confiar en Dios. Tú aprendes a tener tus ojos puestos en Jesús, tus ojos puestos en Dios, y esa plena confianza en que el Señor te va a sacar, que tú no necesitas sino a Jesús en tu corazón y a Dios, y Él te va a levantar. Él te trae el maná, Él te trae dinero, Él te trae todo. Pero cuando estaba uno en el mundo, tremendo, estaba uno sin plata y uno pedía prestado. Hoy en día no hay que pedir prestado, y ya lo sabemos. Y tremendo, era súper tenaz, porque tú no tenías plata, no tenías dinero para comer, y no te prestaba nada. Pero llegaba el fin de semana y así no tuvieras para comer, pero para pola había, y para trago había, para borrachera y para mujeres y para los malos consejos sí había. Eso sí había, y harta. Pero cuando tú buscabas tu amigo para venga, mire hermano, estoy pasando por esta situación, me quedé sin trabajo, nadie te tendía la mano. Y te juzgaban, ay hermano, perdió el trabajo, uy hermano, algo hizo. Sí, tremendo. También vemos acá, siempre nos han hablado, y esto lo aprendí con el doctor Armando Alducin en una prédica, y hoy lo traemos a colación, que la esposa de Job dice en el principio, maldice a tu Dios y muérete, y ella se fue y lo dejó. Y yo había aprendido eso, y había escuchado a muchas personas decir eso, pero la palabra es clara en el verso 17, del capítulo 19, dice, mi esposa detesta mi aliento, le causó repulsión a mis propios hermanos. Tremendo, ¿sí? La esposa siguió con él, ¿sí?
él le dice a la esposa en el capítulo 2, le dice, ella le dice, maldice a tu Dios y muérete, y él le dice, vamos a recibir lo bueno de Dios y no vamos a recibir lo malo. ¿Qué estás diciendo, mujer? ¿Sí? Y aquí se nota que, pues, miren, ni los amigos, a todo el mundo le causaba repulsión. Y es tremendo cuando tú estás pasando por una situación crítica, porque así es, ¿sí? Cuando tú tienes dinero, cuando tú estás bien económicamente, hablemos de dinero, cuando tú estás bien económicamente, cuando todo el mundo te saluda, todo el mundo te da la mano, todo el mundo vive pendiente de ti, en fin. Y hay reuniones sociales, y hay reuniones acá, y la invitación allí, y la invitación allá. Cuando tú no tienes plata, cuando tú te acabas, te hacen a un lado. Y tú ya no eres de este círculo, ya no eres de este círculo social, o ya hasta tus amigos dejan de llamarte. ¿Sí? Cuando pasan cosas, cuando uno tiene una enfermedad, o tal vez un pariente de nosotros, qué sé yo, cosas que pasan, aún tus amigos te dejan, ¿sí? A veces Dios manda cosas, pruebas, manda ángeles, como en nuestra casa, manda un angelito, se llama Mateo, es un ángel hermoso, lo amamos mucho, pero hay gente que nos saca de su círculo social, ¿sí? Cuando tú estás enfermo, la gente viene y en vez de darte ánimo, te dice, pobrecito, ay, tratan de darte ánimo, pero con los demás es pobrecito y tal, y con la familia o con los amigos, y la respuesta es, ay, no, yo conocí a una persona que tuvo y que le pasó esto y que le pasó esto, y tremendo, y esto es tremendo, y nosotros no debemos caer en eso. Y aún dice la palabra que la esposa de él lo detestaba, olía feo, o sea, tremendo, ¿sí? Tremendo, o sea, y a veces nos pasa eso alrededor, ¿sí? Aún nuestros amigos, las personas que amamos, las personas que nos quieren, les olemos a feo. Pero nosotros no debemos pensar en eso, porque Dios nos dio a nosotros algo muy grande, y es su espíritu, y es Él, ¿sí? Y si todo el mundo me dejare, yo confiaré en ti y estaré contigo, Señor, ¿sí? Porque hasta lo último vamos a estar ahí. El Señor tiene lo mejor y el Señor te va a dar lo mejor. Arrepentirnos tenemos que hacerlo, ¿sí? Dios te perdona. Dice que nuevas son las misericordias de Dios cada mañana. Pero nuestro arrepentimiento debe ser genuino, ¿sí? Una cosa es arrepentirnos y otra cosa es remordernos. El que se remuerde es aquella persona que la embarra, es como el borracho. El borracho se levanta en Guayabal el otro día y no queda dolor de cabeza y no vuelvo a tomar y no lo vuelvo a hacer, pero vuelve y lo hace. A los 8 días están las mismas. Lo mismo el que tiene adulterio, el que roba, no, necesito estos 50.000, pero no más. Y ya se vuelve un hábito. Empiezan a sacar de la caja menor de la empresa, de las cosas, ¿sí? Del esposo o la esposa, a chalequear y todo eso. No arrepintamos, el arrepentimiento es algo genuino, algo que tú nunca más vas a volver a hacer. En algún momento, cuando yo tuve todos estos problemas y cuando yo decidí entregarle mi vida a Dios, una noche, esa es otra, aprende a escuchar la voz de Dios. Nadie viene a decirte al oído, oye, Jorge, Rosalba, Andrea, Petunio, no sé, qué sé yo, a decirte, hoy va a pasar esto, hoy va a pasar aquello, o gente que va a las iglesias a escuchar lo que quieren escuchar. Por eso hay que tener una intimidad con el Señor. Algo que he aprendido del apóstol John es a tener intimidad con Dios, y esa intimidad con Dios es entrar en lo secreto, y cuando tú entras en lo secreto, Dios te recompensa en público en lo secreto. Que te angustias, ve a lo secreto, ora en lenguas, si Dios te ha dado ese don de lenguas, ora en lenguas, y entra en lo secreto y dile al Señor en lo secreto, y tu Padre que está en lo secreto, que ve en lo secreto, te va a recompensar en público.
Y un día estaba yo aquí en casa y por la noche mi esposa estaba en turno. En esa época trabajaba, hacía turno en la noche en un hospital. Y entonces Dios me habló al corazón y me dijo, confiesa tu pecado y habla a tu esposa. Y cuando uno habla con el corazón y habla con amor, tú ya no vuelves a cometer los mismos errores. Y por más que la carne quiera llevarte, ¿sí? Tú ya no lo vas a hacer. Porque tú de verdad estás convencido de que amas a la persona que estás con ella. Si tú cometiste un error con tu jefe, si tú hiciste algo, yo qué sé yo, robaste, o es bueno confesar el pecado, ¿sí? Y es bueno devolver lo que tú te retuviste, ¿sí? Devolver la confianza. Recuperar la confianza es tremendo, recuperar esa confianza es tremendo. Yo lo digo por experiencia, pero la he recuperado y la recuperé y quiero seguir haciéndolo, por eso estoy haciendo esto, por eso me encanta. Yo no soy, no soy predicador, yo no soy un pastor, yo soy un siervo de Dios. Me encanta lo que estoy haciendo de llevar a otras personas, así sean 2 o 3 o 4, no qué sé yo, pero son personas que quiero llevar a la presencia del Señor, contándoles historias y contándoles la vida y mirando esto, porque esto primero me motiva a mí primero que todo. Pero confiesa tu pecado. Pero confiésaloselo a Dios primero y después pide perdón a las personas que tienes que pedirle perdón. No importa si a tu alrededor la gente se fue. No importa si las personas alrededor de nuestra familia se cuestionan por qué pasa esto o por qué pasa aquello. Tú debes de estar totalmente convencido, tú, de que lo que está pasando es porque Dios quiere lo mejor. Y porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, y porque vienen cosas muy grandes para tu vida. Todo lo malo, Dios lo convierte en bueno. Lo vimos con José, lo vimos con Jacob, lo vimos con Isaac, lo vimos con Abraham, ¿sí? Todo, absolutamente todo, el Señor lo convierte en bendición. Todo, para los que estamos en Cristo. Hay personas que no tienen Dios ni ley, hay personas, y el sol alumbra sobre buenos y malos, dice la palabra. Entonces, nada, si tú eres una persona realmente cristiana, si tú eres un discípulo de Cristo y estás pasando por pruebas de fuego, y no importa lo que diga la gente, no importa, ay, que es que se murió, que es que yo tuve, que es que conocí personas con la misma condición, que ellos, no los escuches, escucha la voz de Dios, porque el Señor va a colocar tu enfermedad para ser testimonio de que el poder de Dios es tan grande y la sangre del Cordero tiene tanto poder y el poder de Jesucristo es tan grande que te va a sanar, y los que estaban alrededor y aquellos que no tuvieron la oportunidad de sanarse y murieron, pero que ellos vieron que esa persona murió, tú no te vas a morir de lo mismo, porque el Señor va a cambiar tu situación por algo mejor y te va a sanar para que todo el mundo se dé cuenta que la gloria de Dios está en tu casa. Amén. Y lo mismo con las situaciones financieras. Estás en lo último y ya no sabes qué hacer, persevera. No te quedes quieto, porque tampoco es. Persevera. Y en tu convicción, y puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, dice Hebreos 12:2. El autor y consumador de la fe. Que por más que pasó lo que pasó, incluso le pidió a Dios que le quitara si podía quitarle ese peso de encima, lo quitara. Pero él no dijo no más, y él estaba convencido que al tercer día iba a resucitar. Estaba convencido, él creía porque era el Hijo de Dios y porque sabía, ¿sí? Yo te digo que tu situación, si tú crees, en 3 días se va a cambiar y va a resucitar, y aquello que tú veías muerto y creías muerto y que creías podrido, hoy Dios te lo va a levantar y te lo va a convertir en bendición. Así hizo Jesús, Dios, con Abraham, Isaac, Jacob, José. Todos pasaron su buen tiempo. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Santo, te damos la honra y la gloria a ti porque tú eres grande, Señor.
Glorificamos tu nombre, exaltamos tu nombre, Señor. Tú eres grande, Rey. Padre, gracias por tu enseñanza, gracias por permitirnos escuchar tu palabra, gracias por Padre, meditar en ella, Señor. Gracias por aprender, gracias por lo que nos estás mostrando día a día, Señor. En el nombre de Jesús bendecimos a todas las personas que nos están viendo, a todas las personas, Padre, que están ahí, Padre, glorificando tu nombre y exaltando tu nombre. En Cristo Jesús damos la honra y la gloria a ti, Señor, porque tú eres grande, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor, colocamos el resto de día en tus manos, colocamos el fin de semana en tus manos, hoy sábado, mañana domingo. No dejen de congregarse. En Cristo Jesús, amén y amén. Mañana lo hacemos por la noche, para no madrugar. La cuestión del domingo de iglesia, hay personas que no madrugan tanto los domingos, entonces lo hacemos por la tarde-noche, lo vamos a grabar y lo vamos a pasar por YouTube, lo mismo que estamos haciendo todos los días. Les amamos, un abrazo y bendiciones.